Sí, se le escucha. Ya. Bien, entonces empezamos la clase teórica sobre hepatitis viral. Sí, doctora. No sé si podría agrandar las diapositivas en Ya, la esquina inferior claro. derecha. Más al costado de eso, el siguiente es ese, doctora. Ya. Ya, sí, doctora, ya se ve. Ya, ¿ahora está bien? Bien, vamos a hablar sobre hepatitis. Acá ya lo característico, la ictericia, ¿no? A veces puede ser motivo de consulta de que las mamás van porque la piel, las palmas, las plantas de los niños están amarillas, ¿no? Y efectivamente ustedes le ven y están amarillas como patito. Pero lo que lo diferencia es la hipercarotinemia, es por aumento de carotenos, comen mucha papaya, mucha zanahoria que les dan los padres. Pero ¿cómo diferenciamos que de una ictericia? Porque en la hipercolesterolemia las escleras están normales, ¿ya? Normales. En cambio, en la ictericia pues están pigmentadas, ¿no? Las competencias. Ya. Entonces, la hepatitis pues es una infección generalizada, ya que afecta, es generalizada, pero afecta sobre todo el hígado, pero no solo a nivel del hígado. Lo que vamos a tratar ahora es la hepatitis causada por los virus hepatotropos, o sea, por el virus A, ¿no? B, C, D, E, que producen enfermedades similares, ¿no? Los síntomas son muy similares, ¿ya? Y la diferenciación solo puede hacerse mediante sus propiedades antigénicas, o sea, por serología. Puede ir de una enfermedad asintomática a una infección aguda fulminante. Estos son los virus hepatotropos, porque pueden producir también por otros virus, ¿no? Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, varicela zoster, etc. Pero lo que nos vamos a ocupar es por estos virus hepatotropos. Acá tenemos las diferencias entre los diferentes virus, desde el nombre, que en la hepatitis A se le conoce también como hepatitis infecciosa, la E, que es muy parecida a la A, se le conoce como entérico no A, no B, la B como la hepatitis del suero, la hepatitis C no A, no B post-transfusión y la hepatitis D agente delta. La estructura, todos son ARN, ¿ya? Excepto el virus de la hepatitis B. La transmisión es fecal-oral, tanto la A como la E. Todas las demás es parenteral o sexual. El inicio en la hepatitis A es brusco, al igual que en la E, ¿ya? En cambio, en las otras es insidioso, especialmente en la B y en la C. La D puede ser brusco porque como vamos a ver, le va a dar gravedad a la hepatitis B. Y el periodo de incubación, pues tenemos que en la hepatitis A y en la E no es tan prolongada, ¿no? Puede ser hasta un mes, de 15 días a 20 días a la A, un poquito más de 15 a 50 a la E, ¿no? Siendo mayor en estas dos, especialmente en la C, que puede ser hasta 6 meses. La gravedad en la hepatitis A es moderada, ¿ya? En la hepatitis E también es moderada, pero si la mujer a quien le ha dado la hepatitis C está embarazada, es más grave. La mortalidad, miren, es menos del 0,5% en la A, en la E es del 1 al 2%, pero en las mujeres embarazadas sube 10 veces más, o sea, hasta el 20%. La hepatitis B, un 1 o 2%, la C un 4%. La D es pues elevada o muy elevada cuando va asociada a la B. ¿Qué es lo que se produce? Porque la lesión es tanto por el mismo virus,
que ataca a las células hepáticas como por la respuesta inmune del organismo. Entonces, la lesión citopática directa de los hepatocitos. Hay necrosis, degeneración, la reacción inflamatoria mixta, ¿no? A nivel de áreas portales y lobulillos, y la respuesta inmune, ¿no? Que va contra el antígeno viral, pero que daña también al mismo organismo, en este caso al hígado. El cambio graso no es frecuente en todas las hepatitis, solo, ¿no? En la hepatitis C está presente. También vamos a ver que hay proliferación de los conductos biliares. Hay una hiperplasia difusa de las células de Kupffer. Cuando se trata de una hepatitis fulminante, va a haber un colapso pues, parenquimatoso, ¿no? Que va a reducir al mínimo tamaño el hígado. En la hepatitis A, el hígado retorna a lo normal a los 3 meses. El niño puede sentirse ya a los 10, 14 días mejor, ya come un poquito más, ya tiene mejor semblante, todo, pero el hígado todavía 3 meses en recuperar toda su morfología. Y en las hepatitis crónicas lleva pues a una fibrosis que lleva a una cicatrización que esta va a ser progresiva. Esto se observa en la B y en la C. Las alteraciones bioquímicas que podemos encontrar son, hay un aumento de la bilirrubina, ¿no? De ambas bilirrubinas a predominio de la bilirrubina conjugada, ¿no? Es tanto indica enfermedad del hepatocito como un problema en la excreción del hígado, ¿ya? Las bilirrubinas conjugadas. Las transaminasas son las que nos van a indicar el daño pues, citopático directo de los hepatocitos, ¿no? La alanina aminotransferasa o TGP y la aspartato aminotransferasa, la TGO. La función de la síntesis también es importante determinarla, y eso lo determinamos mediante el dosaje de albúmina, proteínas, el tiempo de protrombina, ¿no? Con el INR. Ya hemos visto, ¿no? La síntesis proteica en el hígado, por lo tanto, el tiempo de protrombina está prolongado, INR prolongada. Hay bajas concentraciones de albúmina. Trastornos metabólicos, es decir, hay una hipoglicemia, no forma glucosa, hay una acidosis láctica con una hiperamonemia. Hay una mala depuración de los fármacos, ¿no? Que se eliminan por el riñón. Hay alteración de la conciencia, ¿no? Con lo que conocemos como una encefalopatía hepática con aumento pues, de amonio. Entonces, las anomalías que presentan referente a la función sintética hepática es un buen marcador que nos sirve para indicar el trasplante. Si esto está alterado, entonces este paciente tiene que ser trasplantado, si no se muere, ¿no? Entonces la capacidad de síntesis es un marcador efectivo para insuficiencia hepática. Desde el punto de vista clínico, ¿qué signos o síntomas nos indican gravedad? Que no una hepatitis está yendo pues a una encefalopatía hepática, ¿no? O a una hepatitis fulminante. Tenemos la aparición de una encefalopatía, ¿no? Síntomas de encefalopatía. Presencia de hemorragia por varices, una ictericia que es progresiva, la presencia de ascitis, y esto miren, una disminución del tamaño hepático por una necrosis masiva. Ustedes ven a un paciente que le encuentran de repente una hepatomegalia de 7 centímetros, por decir, y después está a 3 centímetros. Entonces, ese es un mal signo, ¿no? Mal pronóstico, que indica pues, que se está reduciendo por lesión, por la necrosis, ¿no? Fulminante del hígado. Y desde el punto de vista bioquímico, entonces vamos a tener las dos
hipoglicemia, hipoalbuminemia. 2, hiperbilirrubinemia mantenida, ¿no? Y hiperamonemia con acidosis. Hay prolongación del tiempo de protrombina y el INR que a veces no responde a la vitamina K. El diagnóstico pues es por la clínica y por el aumento de las transaminasas. Simplemente hacemos diagnóstico de hepatitis. No podemos por la clínica hacer diagnóstico de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Eso es por serología, porque la clínica es muy parecida, ¿ya? Entonces, al inicio, la clínica es un paciente que tiene todos los síntomas unido a las transaminasas. Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico de una hepatitis, que podemos ver si es niño, que pudiera ser por la frecuencia de una hepatitis A, pero tenemos de todas maneras que corroborarlo con análisis, ¿no? Entonces, el diagnóstico etiológico, no se olviden, es solo determinando los marcadores serológicos para cada virus. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de la hepatitis viral por los hepatotropos de otras enfermedades en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en el periodo neonatal, la hiperbilirrubinemia directa también se presenta, ¿no? En la E. coli, listeria, en un TORCH en general, ¿ya? En cambio, en la infancia, en las últimas etapas, tenemos que hacer el diagnóstico de pensar que se pudiera tratar de una obstrucción extrahepática, es decir, cálculos biliares, patología pancreática, algunas afecciones inflamatorias como la hepatitis autoinmune por artritis reumatoidea o Kawasaki, trastornos infiltrativos por tumores malignos, por medicamentos tóxicos, trastornos metabólicos como la enfermedad de Wilson, fibrosis quística y infecciones por otros virus y otras bacterias, ¿no? Otros microorganismos, virus de Epstein-Barr, varicela, leptospirosis, sífilis. Normalmente las hepatitis se tratan en la casa, a domicilio, ¿no? Pero solo se debe hospitalizar cuando tenemos se presenten estos síntomas. Por ejemplo, cuando haya algunos datos que pueden precipitar la encefalopatía hepática, como que tenga muchos vómitos y que también lleve a la deshidratación. Sangrado, que presente sangrado, epistaxis, que la fiebre persista, la presencia de edemas o ascitis, que haya una depresión neurológica, o sea, ya haya problema, ¿no?, de una encefalopatía, y la necesidad de biopsia hepática cuando necesitemos hacerlo, ¿no?, que ya tiene el diagnóstico de una hepatitis, pero que requiere una biopsia para finiquitar después el diagnóstico. Entonces, de qué tipo de hepatitis es, tenemos que hospitalizar. En cuanto miren a la evolución y pronóstico, mientras más pequeño es el niño, el pronóstico es peor. El 90% se resuelve bien de 1 a 3 meses, ¿no? El 10% es un poco más prolongada, o sea, hasta 3 meses en la mayoría de las hepatitis, ¿no? Hay un síndrome también poshepatitis en las cuales los niños pueden quedar con dolor abdominal o un poco decaídos o un poco con falta de apetito, pero que eso después pasa. Entonces, como les decía, la evolución a la cronicidad hemos dicho, la hepatitis B y la C son las únicas que basan a la cronicidad, ¿no? La C es la que más va a la cronicidad que la B. 70 más un 5% o un poquito más, pero es más agresiva, que va a la cronicidad. En cambio, la A, la E no hacen una hepatitis crónica. La profilaxis, pues, para los distintos tipos de hepatitis, las que se transmitan por vía fecal oral, tenemos que ver por buena disposición, discretas, higiene, ¿no? Y las que
es a través de sangre o las relaciones sexuales como la B, la C, esas entonces tenemos que muchas cosas, no compartir útiles de aseo personal, por ejemplo, ¿no? Prevenir las hepatitis por transfusiones, aunque ahora ya están bien, ya le agregan el dióxido de cloro, creo, para matar todos los virus que pudieran haber, ¿no? Entonces ya disminuye un poco porque hay mejor control. Y por inoculación, jeringas de los drogadictos generalmente, ¿no? Que muchas veces usan la misma jeringa. Y también por la inmunización. Y esta es activa y pasiva. La pasiva son gamma globulinas y su efecto pues breve. Eso lo usamos, tiene que ser en la etapa más temprana de incubación, ¿no? Para que dé resultado, mientras hace efecto la activa. En la hepatitis A se utiliza la gamma globulina hiperinmune. En la B, la gamma globulina es anti-hepatitis B. La hepatitis A, vacunas de virus muerto, la B es por ingeniería genética. Hay en una misma vacuna hay la A y la B. Vamos a hablar entonces ahora de la hepatitis A. Tiene pues un periodo de incubación, ¿no? Que va de 15 hasta un mes puede ser, ¿no? Desde que se expone a la aparición de los primeros síntomas, el periodo prodrómico, ¿no? Que puede durar 3 a 5 días, en las que va a haber, pues el paciente tiene anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, astenia, decaimiento, la falta de apetito, ¿no? Y después viene un periodo de estado donde ya aparece la ictericia, con la coluria y acolia, ¿no? Que dura 2 a 6 semanas. La que de las dos bilirrubinas, la directa y la indirecta, la que filtra, la que pasa por el riñón es la directa, la indirecta no. Por eso que en la hepatitis que hay predominio de directa, produce la coluria. Y después viene pues el periodo de convalescencia, ¿no? Donde ya desaparece la ictericia y los síntomas van mejorando gradualmente. Acá tenemos una ictericia, una coluria. Hay diferentes formas de la hepatitis A. En menores de 6 años, más frecuente es una hepatitis anictérica, en la cual el niño puede debutar solo como un cuadro gastroentérico, es decir, con vómitos, dolor abdominal, diarreas, en una época donde hay brotes de hepatitis A, ¿no? Si nosotros hacemos una serología, vamos a encontrar pues, que es una hepatitis A. En menores, entonces, mientras más pequeño es el niño, la hepatitis es anictérica. En una hepatitis puede haber algún grado de colestasis, pero no tan marcado como en otras, como vamos a ver con los análisis que vamos a pedir para determinar, y esta a veces hace que la hepatitis dure más tiempo, que se prolongue, una prolongada, o que sea grave y vaya a una hepatitis fulminante. Miren acá cuando vemos que es una hepatitis colestásica, ¿no? Cuando sospechamos, o sea, es el pasaje, pues, ¿no? Como dice acá, la regurgitación de los componentes de la bilis hacia el suero, hacia la sangre. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Con la elevación de la bilirrubina total y la conjugada y todos los ácidos biliares, ¿no? Elevada, entonces, bien elevada eso por una colestasis. Por colesterol elevado. El aumento de la fosfatasa alcalina, de la 5' nucleotidasa y de la gamma-glutamitranseptidasa. ¿Cuándo debemos sospechar de una hepatitis fulminante? Cuando esta es masiva, la lesión, la destrucción hepática, vamos a tener las aminotransferansas, o sea, las transaminasas,
que van a disminuir rápidamente. O sea, de estar en 3.000, 2.000, pues en 500, 400. No van a pensar de que está mejorando, ¿no? Entonces, una elevación de las transaminas más la elevación de las bilirrubinas, ¿no? Una elevación persistente con un tiempo de protrombina prolongado, tenemos pues que estamos frente a una hepatitis fulminante. Lo primero que se eleva es pues las transaminasas. Después ya vienen los anticuerpos, ¿no? Entonces, primero pues hay una viremia, el virus se va eliminando, ¿no? En las primeras semanas de la infección por las heces, especialmente 2 semanas antes de la ictericia a 1 semana después, es donde más se elimina. Y más es el periodo de contagio en esta época, ¿no? Y miren las transaminasas después, las primeras. Poco tiempo después, recién la inmunoglobulina M. Con esta hacemos el diagnóstico de una hepatitis aguda, activa. Si encontramos ya, posteriormente va a aparecer, pues cuando va la mejoría, la inmunoglobulina G para el virus de la hepatitis A, ¿no? Entonces, acá vemos de que tenemos que prevenir, pues, ¿no? Interrumpiendo la transmisión fecal oral del virus. Es básico, importante. Lavado de manos, después de ir al baño, desinfectar donde el sanitario. Y la profilaxis, si vamos a utilizar, por ejemplo, a un hermanito que ha estado en contacto con el paciente, una inmunoglobulina sérica, pero tiene que ser antes o al principio del periodo de incubación. O sea, tiene que ser apenas nosotros sabemos que ya un paciente tiene hepatitis, entonces hay que, al que se le va a hacer la profilaxis, cuanto antes indicarle la inmunoglobulina, o sea, la vacuna pasiva, ¿no? La vacuna activa para la hepatitis A está a partir de los 2 años en adultos, pero acá en el programa nuestro de vacunación del PAI del niños es a partir del año de edad. Entonces, esto es en cuanto a la vacuna de la hepatitis A. Pasamos a ver ahora la hepatitis B. Hemos dicho que es el único que tiene DNA en su genoma, ¿no? Infecta el hígado, a los riñones, incluso al páncreas. Hemos dicho que es generalizada, pero más predominante a nivel de hígado, ¿no? Entonces acá tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis B con su anticuerpo, ¿no es cierto? Un antígeno con su anticuerpo. Entonces acá el antígeno. Después tenemos el antígeno central o de core, pero estos antígenos de core están en el hígado, en el hepatocito, no van a estar en la sangre, o sea, no lo vamos a poder por serología identificar, pero sí a los anticuerpos. Anticuerpo core, IgG, IgM. El antígeno E. Este antígeno E nos indica que el virus está replicando, multiplicando, ¿ya? Y también tiene su anticuerpo E de la hepatitis B. Por medio también de esta prueba, la ADN polimerasa, para identificar hepatitis B. O el mismo virus, el ADN del mismo virus. Entonces, el virus de la hepatitis B puede provocar pues una enfermedad aguda o crónica. ¿De qué depende esto? Porque todo va a estar igualito, ¿no? Elevado el antígeno de superficie, el core, la E. ¿De qué depende? Del tiempo. Ya que eso esté presente más de 6 meses, ya hablamos de una hepatitis crónica B, ¿no? Esta puede ser al igual que la A, pues sintomática o asintomática.
va a depender pues, de la respuesta inmunitaria de la persona. Entonces, cuando nosotros detectamos el antígeno de superficie y el antígeno E, ¿no? Indica pues que hay una infección activa que se está multiplicando, replicando, es activa. Entonces, este virus de la hepatitis B también se puede encontrar, ¿no? en el semen, saliva, leche, secreciones vaginales, menstruales o líquido amniótico. Cuando una mujer embarazada tiene hepatitis B, y más si tiene el antígeno de superficie positivo unido al antígeno E, entonces el 90% o más probable de transmitir la infección al neonato. Y cuando el neonato se infecta, el 90% también, si no se le da tratamiento, ¿no? La historia natural de la enfermedad, evoluciona a una hepatitis crónica, cirrosis, ¿no? Y alta probabilidad de carcinoma hepatocelular. Al igual que en la hepatitis A, igual, ¿no es cierto? Un periodo de contagio, periodo de incubación, un periodo prodrómico, preictérico, el ictérico y el periodo de convalescencia. Es igual, solo varía en en los días, la duración, ¿no? Y fíjense la hepatitis B, una hepatitis B aguda, el 90% cura. El 1% puede hacer una hepatitis fulminante y el 9% restante va a hacer una hepatitis crónica, es decir, que está presente más de 6 meses, ¿no? Los marcadores. Y de estos que pasan a la cronicidad, el 50% se curan. Otros quedan como un portador asintomático, sin síntomas, pero tienen al virus. O como una hepatitis crónica persistente o una crónica activa, que va a la cirrosis, al carcinoma, ¿no? Y acá compromete también al riñón, ¿no? O sea, alguna enfermedad extrahepática. Acá tenemos la hepatitis crónica, cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Acá está en vivo. Carcinoma. El diagnóstico, viendo la sintomatología, con la presencia de las enzimas hepáticas hacemos el diagnóstico de hepatitis. Pero es la serología la que nos va a identificar pues al virus, el tipo de virus, ¿no? En este caso, como ya hemos visto, el antígeno de superficie, el antígeno core, etc. Vamos a ver. Entonces, puede ser, como ya les he dicho, agudo y crónico y depende del tiempo en que están los marcadores, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo primero también que aumenta ya son las transaminasas. Unas 3, 4 semanas después recién comienza a aumentar el antígeno de superficie, que puede durar 2 a 3 meses. Y cuando esto demora, esto ya disminuye, desaparece, pasan unas 2, 3 semanas y recién aparece el anticuerpo de superficie. El anticuerpo. A las pocas semanas también aparece el antígeno E, porque es el que está replicándose, ¿no? En la hepatitis activa. También tiene un periodo más corto todavía y después también aparece unas semanas después el anticuerpo de la E. Después de que está el antígeno de superficie, aparece el anticuerpo. Y hemos dicho que el antígeno core no, está en el hígado. El anticuerpo core, ¿no? De la hepatitis B. Y vemos
de que la fracción IgM nos indica actividad. En este periodo de ventana, miren, solo es este el que nos puede hacer el diagnóstico de una hepatitis B aguda activa, en el periodo de ventana. Entonces, estos son los estudios serológicos más usados. Miren, el antígeno de superficie con su anticuerpo de superficie, el anticore G con la fracción IgM, que nos indica un marcador para infección aguda, y el anticore IgG, que indica que ya está convaleciente, está yendo a la mejoría, el antígeno E, que hemos dicho replicación, multiplicación con su anticuerpo, que indica que ya también está a la mejoría. Entonces, la infección por el virus de la hepatitis B crónica va a estar aumentado el antígeno de superficie. El mismo virus, ultimamos esto, el virus, la DNA polimerasa, el antígeno E, incluso el anticore IgM, pero van a ser positivos por encima de los 6 meses. Por encima, entonces estamos hablando de cronicidad. Los portadores tienen positivo todo menos el antígeno E, porque esto hemos dicho que indica multiplicación. Si está multiplicado, quiere decir que ya no sería un portador, se va a hacer manifiesto, va a ser enfermedad. En cambio, si esto está negativo, ¿no? Tiene el antígeno de superficie, tiene el anticuerpo, pero es como portador. Y acá en el periodo de ventana, donde les decía, es el tiempo entre el antígeno de superficie y la aparición del anticuerpo de superficie. Es el único marcador en este periodo de ventana que nos habla de una infección aguda, ¿ya? Y es el anticuerpo core, la fracción IgM de la hepatitis B. Acá tenemos la probabilidad de cronicidad. Mientras más pequeño es el niño, mayor riesgo de que vaya a la cronicidad. Miren, neonatos, como ya hemos visto, más del 90%, de 1 a 5 años, 25 a 50, y en mayores de 5, de 5 al 10. La tasa de recuperación también va a ser menor mientras menor es el paciente, ¿no? Miren acá, 5, de 1 a 5,70, y en mayores ya la tasa de recuperación es mayor. Y esto es lo que vamos a observar en cada etapa, ¿no? Miren, en el periodo de incubación vamos a tener el antígeno de superficie positivo y el antígeno E positivo. No hay ningún anticuerpo, no hay el anticuerpo core G, no hay. En el estadio inicial sigue el antígeno de superficie positivo, el antígeno E igual positivo, y ya aparece acá el anticuerpo core, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la figurita, primero la superficie, la E, y después era el core, ¿no? Pero la fracción IgM, no hay ningún anticuerpo. O sea, aparte de este, ¿no? No hay el anticuerpo E, por ejemplo, todavía. En un estadio tardío sigue todavía el antígeno de superficie, pero como ya está yendo, este es en una evolución natural, ¿no? A la mejoría, entonces ya no tiene que estar multiplicándose, pues, ¿no? Entonces desaparece el antígeno E, ¿no? Y aparece pues su anticuerpo, y también aparece el anticuerpo core, que sigue positivo, como acá. Y en la curación, ya pues todos los antígenos desaparecen y los anticuerpos son los que van a aparecer, ¿no? Entonces el antígeno de superficie negativo, el antígeno E negativo, ¿ya? Y el anticuerpo core, pero la G es la que está acá, el anticuerpo E y el anticuerpo de superficie, todos están positivos. Tenemos pues la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Cuando nace un niño de peso normal,
cuya madre no tiene virus de la hepatitis B, entonces todos deben recibir apenas nacen, después a los 2 meses, a los 4 y a los 6, ¿no? La vacuna de la hepatitis B. Pero si estos tienen menor peso, menos de 2000, ¿no? Y también la madre pues no tiene la hepatitis B, tenemos que esperar, ¿no? Que tengan mejor peso para vacunar. Si es pretérmino, igual. Acá en la hepatitis B hay tratamiento, ¿no? Pero no es nada específico ni curativo 100%. Utilizamos el interferón alfa y la lamivudina. Y se ve que en los países occidentales hay mayor índice de respuestas, un 20 a 58% con esta asociación. No debe usarse corticoides, ¿no? Ni inmunoglobulinas más corticoides. Entonces, todos los niños y adolescentes con riesgo de enfermedad de hepatitis tienen que ser vacunados. En un 17 a 58% de niños que están elevadas las transaminasas, a quienes fueron tratados con interferón, pierden, o sea, este antígeno E, se van a la mejoría, ¿no? Ahora, en ausencia de este tratamiento, hasta un 25% van a ir a la cronicidad y después a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular. A ustedes les exigen la vacuna de la hepatitis B, ya que ustedes cuando hagan el internado van a estar expuestos a múltiples infecciones. Un alumno mío de la Católica, hijo de un médico, no sé si se haría vacunar, qué pasaría, pero cuando hizo el internado le dio la hepatitis B, y hizo una hepatitis fulminante. En la hepatitis fulminante, el tratamiento, ¿cuál es? El trasplante. Pero a veces ustedes saben acá que donde tenemos un riñón, ¿no? Para dar y que viva el paciente. Lastimosamente, pues, falleció este alumno. Falleció, hizo su internado en el hospital Goyeneche y ahí lo adquirió la infección. Entonces, ustedes tienen que estar bien protegidos. Las complicaciones pues son una encefalopatía, coagulopatía, edema cerebral, insuficiencia hepática. Y el riesgo va a aumentar, ¿no? Cuando haya, como vamos a ver, cuando hay una infección simultánea o sobreinfección con el virus de la hepatitis D, aumenta la mortalidad. Y como el trasplante pues, es el único tratamiento eficaz. Estas son otras complicaciones que puede haber: hepatitis crónica, carcinoma, el riñón también se compromete. Y hay riesgos para desarrollar el carcinoma hepatocelular, y eso va a depender de la duración de la infección. A mayor duración también mayor riesgo, mayor grado de lesión histológica igual. Del estado también, si es mayor la replicación del virus y la presencia o no de cirrosis o de alguna infección concomitante, ¿no? Como el virus de hepatitis C o VIH, ¿no? Entonces aumenta más el riesgo de carcinoma hepatocelular. La vacunación, ya les he mencionado, de la hepatitis B, está hecha por virus inactivo. Ahora, ya acá está, ¿no? Si después del año de edad necesitamos vacunar o que no haya recibido una vacunación completa en el periodo así de menores de un año, tiene que ser igual 3 dosis, ¿no? En el día 0, al mes y a los 6 meses, 3 dosis, a los 6 meses después de la primera. Y precauciones pues con sangre y líquidos corporales, ¿no? Para evitar la infección. Entonces, el antígeno de superficie, ¿qué nos indica? Infección aguda o crónica, ¿no es cierto? En ambos está.
Entonces, ¿qué nos dice si es crónica aguda? El tiempo, más de 6 meses crónica. El antígeno es replicación viral activa. Acá tenemos el anticuerpo core, perdón, el antígeno core, que ya les he dicho que no se detecta en el suero. El antígeno de superficie, perdón, el anticuerpo de superficie, este es el que va a estar aumentado en las personas que reciben vacuna o que se recuperan de una infección. El anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B. El anticuerpo E, que nos indica, ¿se acuerdan? El antígeno replicación. Si ya encontramos anticuerpo, ya que nos indica que está inactiva, que ya no está multiplicándose. Y el anticuerpo core, su fracción IgM, infección actual, IgG, infección pasada. El virus de la hepatitis C. Ya también es, al igual que la B, ¿no? Por transfusiones, sexual, exposición a sangre, derivados. Los niños, en un 5% de madres que hacen viremia, puede haber una transmisión perinatal. Y al igual que las otras hepatitis, la lesión que produce es por directo, una lesión citopática directo y también por inmunomodulado, ¿no? Por el mismo organismo. Una coinfección con el VIH y unos títulos elevados del virus de la hepatitis C en la madre va a aumentar la tasa de transmisión vertical hasta un 20%. De un 5 hasta un 20%. Esta no se ha documentado que se elimina a través de la leche. Y acá tienen, miren, el virus de la hepatitis C, como el 70%, miren, va a la cronicidad. Un 15% a la curación y eliminación. Y el otro 15%, miren, va a una cirrosis de inicio rápido. O sea, 85% vence que el pronóstico no es bueno. Y de este 70% que vaya a la cronicidad, va a ser una infección persistente que vaya a la cronicidad, ¿no? Dando insuficiencia hepática, cirrosis, carcinoma. Y el otro 40% queda como portador asintomático, pero está ahí el virus, continúa. Entonces el diagnóstico mediante ELISA, identificar pues los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, ¿no? O bien detección del ARN genómico. Puede utilizar también cuando es un poco difícil por las otras pruebas con la PCR, ¿no? Para detectar el ARN del virus de la hepatitis C cuando sale negativo las otras pruebas serológicas. El tratamiento también damos el interferón alfa 2 más la ribavirina. Este es el único tratamiento probado en niños. Entonces, el objetivo es pues, una ausencia de viremia 6 meses después de haber cesado la medicación, el tratamiento. El virus de la hepatitis D. O también conocido agente delta. Afecta tanto a niños como a adultos, pero que tenga una infección subyacente de B, de virus de hepatitis B. Es también de distribución mundial. Se transmite a través de la sangre, del semen, secreciones, pero no puede replicarse, no se multiplica. Por sí solo no produce enfermedad. Solo provoca enfermedad en individuos con infecciones activas de hepatitis B. Se considera pues como a la hepatitis D que no puede, como un parásito, que no puede por sí solo producir enfermedad, necesita de la B.
Ahora, puede ser que a la vez, simultáneamente, B, ¿no? y D se infecten, o sea, una coinfección. O una sobreinfección, una hepatitis B, que se agregue una hepatitis. Acá tenemos la coinfección, ¿no? O sea, una infección simultánea de B y D, coinfección. O en un portador de hepatitis B, ¿no? Se agregue la D, o sea, una sobreinfección. Esta es la más grave. Ya hemos visto, por sí sola no produce, pero eso sí, le da gravedad, lo descompensa y hasta puede ser fatal llevarlo a la muerte. ¿Ya? Entonces, como es acá, miren, capaz de convertir una infección de hepatitis B asintomática o crónica en una enfermedad fulminante. Está presente pues en todo el mundo. Ya hemos visto las vías por las cuales se adquiere igual que la B. Esta no hay transmisión de madre a bebé. Igual su genoma ARN, detectándolo, o por ELISA, radioinmunensayo, por la técnica de PCR, identificamos el anticuerpo de la hepatitis C. No existe tratamiento, ¿no? No existe ningún tratamiento específico para la D. Pero tratándose, o sea, previniendo la hepatitis B, ya no va a haber D. Entonces, la prevención sería vacuna contra el virus de la hepatitis B. Va a proteger de hepatitis D. El virus de la hepatitis E. Los síntomas y la evolución del virus de la hepatitis son similares a la enfermedad de la hepatitis A, un poquito el cuadro más agudo, pero son parecidos, ¿no? Y hemos visto que la tasa de mortalidad, pues, que va del 1 al 2%, aumenta 10 veces más, hasta un 20% cuando la mujer es embarazada. Acá también hay la transmisión de madre a bebé también que es frecuente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Identificando la inmunoglobulina M, cuando es reciente, o la G, ¿no? Cuando ya está convaleciente. Entonces el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer también identificando el genoma viral en suero o en heces. Pero esto solo es en centros de investigación. Generalmente nosotros usamos la serología. Y el tratamiento, pues, al igual que el de hepatitis A, es de apoyo. Hay medidas de tratamiento. Acá no hay vacuna como la hepatitis A. Y eso es todo. Si hubieran preguntas. Sí, doctora, una pregunta. Sí. En hepatitis fulminante usted dijo de que podría presentarse sangrados. Entonces, quería saber cuáles son los tipos de sangrados que se presentan más. O sea, ¿son como equimosis y si son de gravedad y cuál sería el manejo? Claro, el sangrado va a ser por varices esofágicas. También va a ser porque como está lesionado el hígado, entonces no va a haber producción, hemos dicho, de proteínas. El tiempo de protrombina es una proteína. Este tiempo de protrombina va a estar prolongado. Entonces el sangrado va a ser más que todo por esto, ¿no? Por los factores de coagulación que están alterados, porque el riñón está alterado. Porque al final no llega, a no ser que sea ya crónico, que lleve a formar las varices esofágicas. Generalmente es por trastornos de la coagulación, porque ya hemos visto que hay hipoalbuminemia. Ahí afecta a los de factores de coagulación, ¿no? Hay hipoglicemia, bueno, y hiperamonemia y todo lo que hemos visto. Pero en este caso el sangrado es porque este factor.
Cuando ustedes vean una hepatitis A, sospechen que es una hepatitis A porque es la más frecuente, es un niño, y porque hay brotes, ¿no? Entonces tienen que pedir para confirmar las transaminasas, ¿verdad? También recomienda que agregarle ahí un tiempo de protrombina, porque cuando este está muy prolongado, se va a producir sangrados, ¿no? Entonces a esto se hospitaliza cuando el tiempo está muy prolongado. Pero si el tiempo de protrombina no está muy prolongado, va a su casa nada más. Pero el sangrado es por esto, porque ya no Sí, funciona, o sea, la capacidad de síntesis del hígado está alterada en todo, en glucosa, en proteínas. ¿Qué me dices? ¿Qué? ¿Me ibas a preguntar, creo, algo? no, doctora, le decía que gracias. ¿Algo más? Bien, entonces damos por terminada la clase teórica.